Y en esta tarde es nuestro privilegio escuchar al hermano Juan Carlos. Amén. Así que, hermano, adelante, enséñanos de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Una vez más nos saludamos por la mañana, hermanos, pero siempre es bueno saludarnos y vernos. Los que estuvieron estudiando, hermanos, a las 5, que el Señor les haya bendecido harto en la enseñanza. Y grato es, como decía, hermanos, estar reunidos y de saber que esto que nos une, hermanos, es solamente el motivo de haber sido redimidos, hermanos, y comprados por la sangre de Cristo. Porque de otra forma yo creo que cada uno hubiese estado en algo que hacer, o cada uno creo que dejó algo que hacer, hermano, por estar acá, para estar reunidos como hermanos, escuchar la palabra del Señor, ser nutridos por ella, aprender de ella, hermanos, y es lo que se me ha convocado en esta hora, hermanos. Así que vamos al Salmo 1, en el que estamos. Salmo 1. Le damos lectura, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos un momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a tu presencia, Señor, para que tú nos guíes, Señor, en tu palabra, me guíes en tu palabra, Señor, y que pueda ser una fuente de bendición, Señor, para mi vida, tu palabra, Señor, y también para todos mis hermanos que estamos acá reunidos, Señor. Nútrenos, Señor amado, y enséñanos acerca de ella, Dios mío, para así continuar en este camino que tú nos has trazado, Señor, que está en Cristo Jesús, Señor, donde estamos revestidos de Él, y así seguir adelante confiadamente, que tú ya nos salvaste, nos llamaste, Señor, y perdonaste todos nuestros pecados, pero necesitamos cada día ser alineados, Señor, contigo por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Salmo 1, la verdad que hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado ya a dos predicadores, he escuchado a mi pastor y he escuchado a mi hermano Gabriel exhortarnos el Salmo 1 y hasta ahí, hermano, a mí me ha quedado bastante claro. Entonces quizás yo al exhortar el Salmo 1 voy a usar quizás algunas cosas que ya explicó nuestro pastor y cosas que explicó nuestro hermano Gabriel. Pero yo sé que nosotros, si leímos la palabra del Señor una y otra vez, la palabra del Señor siempre va a traer algo a nuestras vidas, hermanos, para irnos nutriendo y enseñándonos y dejándonos algo, hermanos, en nuestra mente para ir pensando y orando. Y así, hermanos, estar cada día deseando la palabra del Señor y experimentándola a través del Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurado, hermanos, ya nos explicaron, ¿cierto? Que bienaventurado es ser feliz, doblemente feliz, dichoso, ¿cierto? Anoté algunas cosas. Afortunado, bendito, hermanos, bienaventurado. Luego también nos explicaron el varón. Nuestro hermano nos habló un poco acerca de la creación, de cuando Dios crea al hombre, hermanos, y yo también quiero tomar un poco de eso hacia adelante, hermanos, porque la Biblia nos habla de un varón bienaventurado, que es feliz, doblemente feliz, es dichoso este varón, hermanos. Y nosotros cuando vamos a la Biblia, encontramos cuando Dios crea al hombre, Dios hace al hombre del polvo de la tierra y lo hace un alma viviente, ¿cierto? Eso lo sabemos, nos explicaron muy bien. Y gracias al Señor porque nos han explicado, hermanos, muy bien todas estas cosas.
Y cuando leemos la Biblia, hermanos, y vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que sí, Dios hizo al hombre, y al hombre lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. El hombre era como Dios. Dios siempre quiso tener una estrecha relación con el hombre, y él se comunicaba con Adán, hermanos, pero llegó un momento que esta comunicación se cortó. Entonces yo creo que hasta aquí el hombre, hasta Génesis 3, el hombre era un hombre dichoso, feliz, hermanos, con su creador, y su creador feliz con el hombre que él había formado. Pero luego en el capítulo 3, hermanos, en Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ya? Dios lo hace y lo pone en el huerto, ¿cierto? Para que el hombre cultivara el huerto, hermanos, se multiplicaran. Para resumir un poco la historia, para no ir a los textos y leerlos completos, yo sé que ustedes lo saben, Dios le da al hombre esta posesión. Dice que toma de la tierra, hermanos, y hace toda clase de animales, toda clase de aves, y llama al hombre para que le ponga el nombre a cada uno de estos animales. Y si usted entiende, son muchos animales, muchas aves. Entonces para el hombre tener esta capacidad, el hombre tenía que estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia que hasta hoy día los nombres que tienen los animales son los que Adán le puso. Eso relata la Biblia. Entonces, hermano, cuando Dios pone al hombre en el huerto de Edén, ¿cierto? Después de sí, lo pone en el huerto de Edén, después de darle instrucciones, pone una prohibición. Y esta prohibición era que del árbol, hermano, que estaba en medio del huerto no debería comer. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leímos que bienaventurado el varón, doblemente feliz, afortunado, bendito, el hombre aquí, hermanos, desobedece a Dios. Porque cierto, la mujer engaña, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, entendiendo que fue Satanás mismo que habló con la mujer. El hombre cayó, hermanos, en pecado, el hombre desobedeció la ordenanza de su creador y el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. El hombre fue expulsado del huerto, hermanos. Entonces cuando nosotros veíamos, Dios crea al hombre, hermanos, cierto, crea todas las cosas, al fin de todo crea al hombre, hermanos, le da una autoridad sobre todas las cosas para que él se enseñoree, pero luego le da una instrucción, una prohibición, el hombre no la cumple, el hombre desobedece, hermanos, y el hombre queda caído. El hombre quedó caído, hermanos, muerto en delitos y pecado, separado de Dios. Ya no era la misma comunicación que Dios tenía con el hombre, ya se había quebrado la relación. Entonces nosotros vemos, hermanos, ahora que desde el Génesis 3, hermanos, cuando comienza hablando la Biblia, termina el capítulo 3, termina, hermanos, cuando Dios expulsa al hombre del huerto, ¿cierto? Y el hombre queda, hermanos, enemistado con Dios, queda ciego, queda a despensa de Satanás el diablo, porque dice que Satanás de ahí para adelante fue el gobernante del hombre. El hombre quedó totalmente caído, separado de Dios, hermanos, muerto en delitos y pecados. Entonces cuando nosotros leímos el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre, hermanos, hacia adelante, no veímos ningún hombre que haya andado, hermanos, en caminos rectos. O sí, dice que halló gracia en Noé, Abraham también, cierto que Abraham se dice que era un pagano, que él lo llamó que salga de Ur de los Caldeos, hermanos, y saliera, que su descendencia sería como la arena de la mar. Ahí en Génesis también, desde el 12 al 50 nos habla de todo eso, y del 1 al 12 nos habla acerca del hombre, ¿ya? Pero cuando Dios trata, hermanos, por generalizar algo, o por minimizar algo, cuando Dios trata, hermanos, con estos hombres, fue para guardar el camino de la vida, el camino de la salvación. Por eso Él tomó estos hombres, hermanos, para ir guardando esto que Él había prometido en Génesis 3, que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Lo iba a poner enemistad, ¿por qué? Porque en el hombre, hermano, en la humanidad había entrado el pecado, y el pecado trajo consigo la muerte. Entonces cuando nosotros veíamos estos textos, hermanos, nos damos cuenta que el pecado no es el problema del hombre. El hombre, hermanos, no es pecador porque peca, sino que peca porque el hombre es un pecador. Desde que quedó destituido, hermano, el hombre es un hombre pecador, una máquina de pecado, que de continuo sus pensamientos son llevados al mal, y todo lo que él hace, hermano, está fuera de la voluntad de Dios. Aún lo que él respira, hermano, está fuera de la voluntad del Señor. Y todo lo que él haga, hermano, si no es a través de Cristo, esto es pecado, porque todo lo que se hace sin fe, dice la Biblia, es pecado.
Entonces el corazón del hombre, hermano, fue de continuo al mal, pero Dios tomó hombres, figuras, de una u otra forma para guardar el camino de la salvación o el árbol de la vida, hermanos, porque Dios echa al hombre del huerto para que el hombre no alargue la mano y tome, hermanos, del árbol de la vida y el hombre quede en esa condición caída para siempre. Es lo que explica la Biblia. Entonces, hermanos, el hombre caído, su corazón queda de continuo al mal. Y Dios prometió en Génesis 3 que Satanás ya había metido una semilla en la humanidad. Pero él le dijo que de la mujer nacería una simiente, sin ese final, hermanos, una simiente que aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente, y esto se llevaría a cabo, hermanos, cuando llegara el Mesías prometido, hermanos, Cristo Jesús, a nacer de una virgen. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros a veces pensamos que la lucha de Satanás es con nosotros, hermanos, y un montón de cosas más, pero la gran problemática que tenía, hermanos, esta simiente con la simiente de la mujer era el tema de la muerte. Era el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, Él te pisará la cabeza, pero tú darás un mordisco. Hermanos, y cuando Cristo estaba en la cruz, siendo golpeado, siendo despedazado, hermanos, por ti y por mí, muchos le decían, baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Pero Jesús no bajó por usted, ni por usted, y por mí, porque Él nos iba a salvar, hermanos. Entonces, ahí estaba dando el mordisco, hermanos, esta simiente, pero Cristo, hermanos, estaba venciendo la gran problemática del hombre que era la muerte. Porque Él le dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. ¿A qué quiero ir con esto, hermanos? Que el hombre quedó, hermanos, destituido de la gloria del Señor, y cuando el salmista habla, bienaventurado, doblemente feliz, este hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, hermanos, que no anduvo en camino de pecadores, pero luego el hombre se echó a perder, hermanos, y quedó destituido de la gloria del Señor, de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinito amor, hermanos, ¿cierto? Él, en Génesis 3:1, hermanos, pero la serpiente era más astuta. Luego Dios expulsa al hombre del huerto de Edén. El hombre anduvo en consejos de malo, no anduvo en consejos de malo hasta Génesis 3, desde la serpiente. Satanás engaña, ¿cierto?, a la mujer para que coma el fruto prohibido y le diera también a su marido. El hombre en ese instante queda destituido de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados, y así lo relata la Biblia en Efesios 1. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así quedó la humanidad, pues, hermanos. Entonces en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ya, porque Dios así le había advertido al hombre que el día que comiera del fruto prohibido ciertamente quedaría en estado de muerte, separado de Dios. Pero Dios siempre quiso tener una relación íntima con el hombre, pero ya la relación estaba quebrada, se había contaminado por el pecado, que desde el día en que el hombre pecó quedó enemistado con Dios, Romanos 5:10, y quedó ciego, 2 Corintios 4:4. Y aquí quiero que busquemos, hermanos, un poquito esto para ver en qué estado estaba el hombre hasta ahí y cuál era el remedio que Dios traía para que el hombre pudiera volver a ver. Si podemos buscar 2 Corintios 4, y la leímos, hermanos, si alguien la puede leer, la lee, hermanos. ¿Cuánto? 2 Corintios 4. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hermanos, así estaba el hombre, hermanos, así. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, al hombre, hoy día sí, hermanos, nosotros podemos andar, ¿cierto?, en caminos rectos. Cuando el Salmo nos muestra dos hombres, nos muestra dos caminos, hermanos. Hoy día, los que hemos creído en Cristo, podemos andar, hermanos, ¿cierto?, en caminos rectos. Nos podemos apartar de los burladores. Hermanos, podemos ser como árboles plantados a corrientes de agua. Nuestra delicia va a ser la palabra del Señor, porque va a ser un resultado de que somos hijos del Señor y anhelamos, hermanos, conocer más a Dios, y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas se anhela
celosamente. Y como el Espíritu Santo, hermano, fue el que inspiró a los hombres para escribir la Biblia, este Espíritu que mora en usted y en mí, anhela, hermanos, alimentarse de la palabra del Señor. Entonces, es por eso, hermanos, que cuando el hombre queda destituido de la gloria de Dios, Dios, hermanos, envía a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y salvarnos y perdonarnos, lo que explicaba nuestro pastor en la mañana, dejarnos libres de este pecado, hermanos, de la desobediencia y del pecado y de la muerte que nos separaba del Señor. Y ahora, hermanos, nosotros volvemos a tener esta comunión con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Si algún hombre, hermano, piensa que separado de Dios, separado de Cristo, sin haber adquirido fe en Cristo, sin haber venido en arrepentimiento y fe ante Cristo, piensa que él, hermano, se puede salvar o piensa que algo le puede suceder, está totalmente equivocado, hermanos, porque la palabra de Dios dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo. Cristo en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, Cristo, al perdonar nuestros pecados, al trasladarlo, hermanos, del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, hoy día nosotros podemos, hermanos, ser este varón que no anda en caminos de pecadores. Porque hoy día tenemos la mente, hermanos, y podemos distinguir, gracias al Señor, que a través de Cristo y por su palabra, hoy día nosotros podemos andar en caminos rectos, porque su palabra nos va guiando. De otra forma sería imposible, hermanos. Así que bienaventurados, hermanos, a los que Cristo llamó, bienaventurados los que están en Cristo, doblemente felices, dichosos, hermanos, este varón que apunta también, porque la Biblia es transversal, hermanos, toma desde el Génesis al Apocalipsis, y cuando yo leo este salmo, igual me apunta a Cristo, como el varón perfecto, hermano, el varón dichoso y feliz y bendito, que no anduvo en consejos de malos, porque él, hermanos, aunque sufrió muchas cosas, pasó muchas cosas, pero sin pecado. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero ver otros textos más, hermanos. En Efesios 1:15, hermanos, la Biblia habla, si lo podemos leer, hermanos, va a ser bastante breve este tema, hermanos. Si alguien lo tiene, hermanos, léanlo nomás. Efesios 1:15, Pablo está orando por unos hermanos de una iglesia. Si lo tienen, lo leen. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Sí? ¿Qué más? 15, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, hermanos. Se fija que Pablo, hermanos, cierto, predica en Éfeso, y él planta una iglesia aquí, y él se alegra, hermanos, de la forma que ellos están caminando en la fe. Él les escribe una carta y les dice, yo me alegro al saber de la forma que ustedes están caminando en la fe, y desde ese día yo no ceso de orar y de pedir por ustedes, ¿cierto? Lo leímos, dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Hermanos, fuera de Cristo, hermanos, fuera de esto no hay conocimiento. Hermanos, imposible, hermanos, sí dice la Biblia, es imposible. Si nosotros, hermanos, vamos, Mateo, Marcos, Lucas, vamos a ir a Lucas 24, miren, les voy a explicar lo que sucedía ahí. Lucas 24, hermanos, en el versículo 25 vamos a meditar un poquito para ver cómo estaba el hombre, hermanos, desde el momento que cayó y cómo no comprendía las Escrituras y cómo no lo podía entender. Era imposible. El 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo concerniente a él. ¿Cierto? Él se encuentra con estos hombres que iban camino a la aldea de Emaús, que eran discípulos de Cristo, y él les dice, pero ellos estaban muy tristes por la partida del Mesías, ¿cierto? Y ya era día domingo y todavía no lo habían resucitado. Entonces era una tristeza grande para ellos, pero él se acerca con ellos y conversa y le da esta explicación resumiendo la historia. Pero dice, ¿cómo tan insensato si en la ley y los profetas todo habla de mí? Pero ¿cómo lo comprendieron? ¿Qué decía, hermanos? 2 Corintios 4, que los ojos, desde que el hombre cayó, ¿cómo quedaron los ojos del entendimiento del hombre? Quedaron velados, hermanos. Los ojos del entendimiento, para que no le resplandezca, hermanos, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el hombre que no está en Cristo, hermanos, y no reconoce que a través de Cristo, hermanos, hemos pasado de muerte a vida eterna, que en Cristo, hermanos, Él nos devolvió la identidad que un día tuvimos con nuestro Creador, hermanos, es imposible poder comprender las cosas que Dios ha dejado para que la iglesia avance, para que cada cristiano avance. Y si no, vamos al mismo versículo, hermanos, Lucas 24, 45. Están estos mismos discípulos, estos mismos hombres de haber compartido el pan, Jesús le explica que era necesario que todas estas cosas acontecieran, pero en el 45 Jesús hace algo especial con ellos. Si lo podemos leer, Lucas 24, 45, ¿dónde estoy? Estoy por acá. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que el Señor les bendiga. Se fija que Dios va y abre el entendimiento de ellos ahora para que ellos comprendan las Escrituras, hermanos, las puedan entender. De lo contrario, era imposible. Por eso Pablo igual oraba por la iglesia de Efesios, hermanos, para que Dios trajera espíritu de revelación y discernimiento en la persona de él, hermanos, ¿cierto?, hacia ellos, para que ellos pudieran entender y pudieran comprender, hermanos, las Escrituras y pudieran ver cómo Dios se revela a través de la Escritura en nuestras vidas, pero cuando nosotros estamos en el camino, hermanos, estamos ya siendo este varón dichoso, bienaventurado, feliz, porque estamos en Cristo Jesús y somos una nueva criatura. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De lo contrario, es bastante difícil, hermanos, poder comprender, porque no lo vamos a entender, hermanos. No lo vamos a entender mientras nuestros ojos no sean abiertos. Mientras no sea corrido el velo, hermanos, citamos la Biblia y va a quedar el mismo velo puesto en nuestros ojos. Si este velo no es quitado a través de Cristo Jesús. Y entonces es así, hermanos. El hombre dichoso y feliz hoy día, sí, hermanos, somos nosotros. Que hemos creído en Cristo por la misericordia del Señor, hermanos, por su gracia, por su gran amor con que Él nos amó. Hoy día podemos andar o podemos distinguir lo bueno de lo malo, hermanos, por la palabra del Señor que nos está enseñando todos los días. Y eso es lo que nos han estado enseñando, hermanos, nuestros hermanos que saben más que nosotros. Porque de otra forma, yo podría decir, yo creo en el Señor, hermanos, pero si no estoy siendo enseñado, no estoy siendo nutrido por la palabra del Señor, voy a ser como los hombres que iban camino a Emaús, hermano. No voy a alcanzar a ver las riquezas que están en la Biblia, que Dios sí le ha hecho entender a hombres para que nos enseñen a nosotros, y nosotros continuar con esto adelante, hermanos. Así que es lo que veo, hermanos, en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo y Cristo nos llama, hermanos, a ser una nueva criatura, nosotros hoy día ya no andamos en camino de pecadores, porque estamos en el camino, hermanos, que es Cristo. No nos sentamos en la silla de escarnecedores, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no compartimos con los burladores. No nos juntamos con los que se burlan del Señor, con los que no creen, hermanos, con los ateos, con las personas que a veces pisotean, hermanos, las cosas que son del Señor. Nosotros ya no nos detenimos, hermanos, a sentarnos en esas sillas de escarnecedores, que son hombres burladores, hermanos, y que no se alinean con la palabra del Señor, ni tampoco están en el camino del Señor. Entonces, gracias al Señor, por nuestro Señor Jesucristo, hermanos,
que hoy día podemos ver todas estas cosas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Primero por el sacrificio de Cristo en la cruz, su Espíritu Santo, hermanos, que nos va a guiar siempre, y su palabra, hermanos, que es, el Salmo dice 105, creo, sí, no estoy seguro: lámpara a mis pies tu palabra, Amén. y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, los hermanos, y yo creo que toda la iglesia, un consejo para toda la iglesia, pero los hermanos que están estudiando, hermanos, curiosamente la Biblia, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor traiga espíritu de revelación y discernimiento a través de la palabra del Señor a todos, hermanos, los que estamos en esto, hermanos. Quizás uno lo hace de una forma más minuciosa que otros, hermanos, pero en el fondo somos hijos del Señor, somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo y somos nutridos el uno por el otro, hermanos, a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Esto es lo que puedo hablar acerca del Salmo 1, como le explicaba en un principio. Creo que ya todo estaba explicado con estas dos predicaciones que escuchamos. Estaba todo explicado, hermanos. Pero igual que si nos están dando esta participación, nuestro pastor toma bien hacernos participar, igual podemos compartir, hermanos, con ustedes y traer un mensaje a sus vidas y a mi vida, y así seguir adelante en el camino que es Cristo Jesús. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, Amén. hermano Juan Carlos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Creo que el hermano Juan Carlos nos explicó bien la forma en que Dios nos ayuda a entender la voluntad de Él para nuestras vidas. Sin embargo, es nuestra responsabilidad elegir si vamos a andar en el camino que Él pone delante de nosotros o si vamos a andar en otro camino. Yo creo que todos aquí profesamos conocer a Dios. Yo creo que todos aquí diríamos: yo quiero llegar a donde Dios quiere que llegue. El problema es que muchas veces queremos llegar ahí de nuestra forma en vez de la forma en que Dios ha provisto. Muchas veces en los Estados Unidos, antes de venir a Chile, mi trabajo era llamar a iglesias y pedir que nos dejaran venir y presentar el ministerio que Dios nos había encargado. Y cuando nos daban permiso, ya yo anoté el nombre de la iglesia, yo anoté la dirección, lo verifiqué en Google a veces, pero muchas veces estas iglesias estaban bien retiradas en el campo. De hecho, me acuerdo una vez el pastor dijo: si el mapa no te va a ayudar para nada, anote bien las instrucciones que yo te voy a dar. Pero muchas veces nos dirigimos a un lugar y yo con mi celular y Cristín con su celular, y a veces, aunque era la misma aplicación, nos daba instrucciones distintas. Y yo tenía que decidir, porque yo era el conductor en ese momento, yo tenía que decidir por cuál me voy a ir. Y a veces elegí el correcto y a veces elegí el incorrecto. Así es la vida también. Hay caminos, y yo creo que todos los caminos se pueden resumir en dos: el camino de Dios y el camino del mundo. ¿Cuál camino vas a elegir? ¿Por dónde vas a andar? Entendiendo la voluntad de Dios. Y quizás hay quienes dicen: bueno, yo no entiendo la voluntad de Dios todavía. Ahí está el problema. Pero cuando Dios te enseña algo acerca de Él, Él te lo enseña para que tú lo obedezcas. Amén. Solamente así seremos hombres y mujeres bienaventurados. Y como iglesia, tenemos el camino que Dios ha provisto y tenemos los caminos que el mundo ofrece. Si vamos a ser una iglesia bienaventurada, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Por dónde vamos a andar? Como dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La siguiente semana, si Dios permite, vamos a ver acerca del consejo. ¿Qué tipo de consejo estamos escuchando, haciendo caso? Y espero que por lo menos este año nos grabe bien la verdad de Salmo capítulo 1. Y en años que están por venir, cuando se nos presentan dos alternativas delante de nosotros, digamos: ¿qué tipo de persona quiero ser? Yo quiero ser la persona bienaventurada. Por lo tanto, Dios ha revelado su voluntad y yo quiero obedecer esa voluntad. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta: ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla: nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir: míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús
a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.